Amigas y amigos de Astele.tv, bienvenidos a su programa RH Positivo. Como lo comentamos la semana pasada, el día de hoy vamos a presentar la conclusión de esta interesante plática de modalidades de contratación, subcontratación y obligaciones de las empresas conforme a la reforma laboral. Este desayuno interesante lo llevamos a cabo la semana pasada y como les platiqué al momento de la finalización del mismo, esta semana íbamos a presentar el tema de la subcontratación ya en firme como el outsourcing y las preguntas y respuestas que se dieron a la conclusión del evento. Espero que lo encuentren de interés, que nos acompañen, recordándoles que transmitimos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde su programa RH Positivo. Soy Eduardo Terroba, espero disfruten este programa. ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Es válido hacer ¿Podrías ayudarnos el nombre y la empresa, por favor? Eva Matos de Alcomianes? ¿Es válido hacer varios contratos de tiempo determinado con periodos de descanso? No, porque, insisto, mira, en este caso el contrato, podemos poner la lámina de transmisión al periodo por tiempo determinado, por favor. Vemos que, el contrato por tiempo determinado o por obra determinada, ambos tienen que estar justificadas la naturaleza del por qué se está celebrando de esa manera y por qué no de manera determinada. Aquí me digo yo el detalle, ¿por qué no se está usted celebrando así? ¿Por qué la empresa nos estaría celebrando así? En una empresa que yo trabajé, yo Sí, claro. pero se hacía publicidad que se regalaba histórico. No sabíamos exactamente cuál iba a ser la cantidad que se iba a regalar. Entonces se contrataba a la gente por periodo de 30 días, se les descansaba 8 días, se finiquitaba, se les volvía a contratar 8 días después con un contrato de 30 días, pero esto podía ser hasta por periodo de 6 meses. No, yo creo que aquí efectivamente se está haciendo mal, porque en primer lugar no se está mencionando que es, vamos a relacionar con esta campaña publicitaria. Toda campaña publicitaria dentro de una empresa tiene un nombre específico porque tiene un periodo específico o tiene, por ejemplo, un número de promociones a regalar. No, es decir, por ejemplo, Bancomer, puede ser cualquier banco. Dice, te voy a regalar un juego de cuchillos y entonces es hasta contar existencia, ¿no? O dice, por los primeros 5,000, por los primeros 3 meses, etc. Pero vamos, siempre queda muy claro cuánto es lo que se pretende invertir, o cuánto es lo que se pretende regalar, o cuánto va a durar una campaña publicitaria, o cuál es el límite de esa campaña publicitaria. Por lo cual, vamos, ahí me parece que estaría mal redactado o mal hecho por dos cosas. Primero, no se está diciendo en ese contrato a prueba que se relaciona con esa campaña publicitaria, y segundo, no está limitado. ¿Sí me explico? No dice que es por tiempo determinado, que es de cada mes, o es durante el proyecto publicitario tal. Si no cumple con esos requisitos, definitivamente estamos enfrente de una relación por tiempo indeterminado que está siendo simulada. Aquí agregando un poquito, a reserva de haber visto un contexto más de cómo se va a redactar, pero existe ahora también por ley la facultad de hacer contrataciones por hora, por tiempo parciales, todo, y muchos escenarios que lo recomiendas en la parte de promotorías o la gente que se contrata para temporadas navideñas, o así. Lo único que hay que tener mucho cuidado es en la redacción de los documentos como tal. No le puedes manejar periodos de descanso. A final de cuentas, si dependiendo es una relación laboral que va a durar 8 días, 10 días, dependiendo si es por tiempo determinado o por hora determinada, hacerlo constar bien esto y no es decirle hoy te vas 8 días y regresas al siguiente, porque ahí habría que ver si se interpreta como una simulación para evitar la parte de la relación continua, la relación laboral continua, ¿no? Pero sí, eso es como lo vamos a reservar en el registro los documentos. ¿Alguna otra?
Hola, mi nombre es Flor Martínez de Primeco. Sobre lo que comentaban del outsourcing, tengo una nota ahí donde decían que no se debe absorber en la totalidad a los trabajadores. Pero no me queda claro a qué se refiere. Cuando vas a hacer una contratación, hay un límite de trabajadores que pueden contratar para outsourcing. No. Pensemos que independientemente de a lo que se dedique la empresa, normalmente existen 2 o 3 tipos de trabajadores, que serían los trabajadores de confianza, que serían los directivos, gerentes, supervisores a lo mejor, y tenemos, por decirlo de alguna manera, siempre trabajadores operativos. Yo no puedo tener en un mismo outsourcing la nómina o la contratación, mejor dicho, de los trabajadores directivos y la contratación de los trabajadores operativos. ¿Por qué? ¿Dónde estaría el principio de especialización? Ya no habría especialidad. Porque vamos, no puede ser posible que yo outsourcing te contrate lo mismo a un licenciado en Derecho, a un contador que dirige una empresa, a un administrador, a un contador que a un ayudante general. A eso es a lo que se refiere. Si tú tienes una sola nómina, por decirlo de alguna manera, o bajo un mismo régimen con una sola empresa, al director, al gerente, al representante, al obrero, al promotor, etcétera, al comisionista, pues evidentemente se está circulando una reducción de trabajo. Pero sí se está circulando ahí y existe una solidaridad y aparte se está cometiendo, por decirlo de alguna manera, un fraude ante la ley. No sé si podemos poner la lámina, también de la lámina, donde está el artículo 15D. Es la penúltima lámina. Y dice este artículo: se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa cuando, con el objeto de simular salarios y prestaciones menores, los contratistas o beneficiarios de los servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo de carácter mercantil o civil respecto de los mismos trabajadores. Y quienes incurran en esto, bueno, serán acreedores de las sanciones. En este sentido, ¿qué es lo que dice el artículo 1004? Que quien ocupe dolosamente el servicio o el outsourcing será acreedor a esas sanciones. Una manera dolosa o de no cumplir con todos los requisitos de la ley es no cumplir en ese sentido con el principio de especialidad. Por lo tanto, si yo quiero tener un outsourcing, pues entonces lo tendré únicamente en relación a mis trabajadores operativos, o lo tendré únicamente en relación a mis mandos medios, o lo tendré únicamente en relación a mis directivos. Por lo tanto, insisto que esta ley lo que refuerza en este apartado en particular es el departamento o a la gerencia de recursos humanos. Porque ¿cómo podemos justificar esto? Muy sencillo, con el organigrama, con el manual de proceso. Por lo tanto, si yo no tengo una organización bien definida, pues difícilmente podría tener de manera correcta un outsourcing. Esto les beneficia a ustedes porque esto privilegia el trabajo de todos ustedes gerentes de recursos humanos. Y por otra parte, bueno, pues esto también beneficia porque abre el mercado del outsourcing, porque ahora tiene que existir, o con el tiempo tendrán que diversificarse los tipos de outsourcing, que de hecho ya existen. Es decir, hay outsourcing que se dedican única y exclusivamente a directivos, a gerentes, y hay otros que son exclusivamente para trabajadores operativos, producción, etc. No sé si con esto logré disipar la duda. Sí, nada más, o sea, ya entendí esa parte, pero supongo que es una solución que yo quisiera no tener todo mi personal con outsourcing. Tendría que tener contratado un outsourcing para directivos, un outsourcing para la parte operativa. O sea, estoy poniendo a lo mejor la totalidad, pero con 2 diferentes empresas de outsourcing. Exacto. Sí, bueno, pero de hecho aquí el espíritu precisamente de la ley es proteger que no hagas eso, porque lo que pasa con eso es que las empresas generan utilidad y dejan que son empresas sin empleados y los derechos de los trabajadores, la parte del seguro social y todo se deja fuera. Entonces precisamente el espíritu de esta reforma fue pues, ¿no? que tengas contratado todo el personal que es una empresa muy rentable y que las utilidades y todas las ganancias todo no participen los trabajadores, ¿no? Como que era, fue a raíz de todos los abusos que se dieron, ¿no? De que veías empresas que eran empresas millonarias y empleados pobres, ¿no? Que veías. Entonces, la idea es nivelar un poquito eso. Vamos a dar un poco la vuelta a la plática y vamos a darle a otro enfoque.
Yo les diría, de qué manera si se puede contratar correctamente un outsourcing. Porque ya dijimos cómo no, pero no hemos dicho cómo sí. Cómo sí, y ustedes están dando la pauta. Insisto, el outsourcing en sus orígenes surgió debido a la importancia del comercio y a la importancia en los tiempos en que se desarrollaban las actividades, el famoso just in time, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo un pedido específico y tengo una temporada que requiero contratar temporalmente trabajadores, es justo ahí donde puede caber el outsourcing y es justo ahí donde cabe la parte de la especialización. Yo soy una tienda departamental y tengo ventas excesivas en 100, es por temporada, pero no siempre tengo ese nivel de ventas, por lo tanto contrato el outsourcing de tal manera que durante ese periodo me adquieren promotores y vendedores para poder satisfacer la demanda de mis clientes. Si yo me dedico a hacer el PVC que tiene un pedido muy importante, pues entonces a lo mejor sí se justifica el que contrate de manera temporal ese outsourcing para que me mande a esos trabajadores para poder yo desahogar y cumplir con esa oferta, más con esa demanda de bienes y servicios que tengo. No sé si con esto quede claro. Esa sería una manera de decir. Y además en el cómo sí, con el nivel comercial, nos pueden contactar a nosotros, a Human Roster Partners, abogados de nosotros les podemos decir el cómo sí y hacer ese diagnóstico, hacer esa revisión de qué es lo que tienen actualmente o cuál es la estrategia que pretenden seguir. Y nosotros les decimos, oye, mira, de acuerdo a la ley esto es viable o esto no es viable, estas actividades las puedes poner en outsourcing, este tipo de personal, o estas no. Y independientemente de que decidieran llevarlo con nosotros o no, tenemos esa parte del servicio, ¿no? Para hacer esa certificación, hablando, repito, algo parecido a lo que van a hacer las unidades de verificación. ¿Por ahí hay duda? Por favor. Gracias, buenos días. Soy Valenzuela del Centro Universitario de Bogotá, México. En el Centro Universitario no es outsourcing, lo que nos haríamos con docentes, pero sí hay un periodo de colaboración de los maestros por 4 semanas. Supongamos 20 horas o 25 horas. En ese sentido, entiendo que debemos cuidar nuestra contratación porque es por un periodo determinado, ¿sí? Y hasta hoy día no conozco una organización que apoye a las instituciones educativas con perfiles especializados como los docentes para que trabajen por tiempo determinado. Esas demandas de extensión, 25, 30 horas, no la hay. Sin embargo, lo que intentamos hacer las instituciones educativas es esa contratación temporal y cuidar que no rebase de ese tiempo, cerrar el proceso de contratación. Creo que ya lo dijeron ustedes, fundamentando, aquí se terminó tu colaboración, tu participación, y mi planteamiento es no estamos incurriendo en alguna falta. Bueno, habría que revisar en concreto el contrato, pero yo creo que estamos aquí cumpliendo dos cosas. En principio, sí, efectivamente, no hay un outsourcing de maestros, es lo que yo entendí en la primera parte de la pregunta, ¿no? Yo no lo conozco, no lo hay. Y yo creo que no es necesario que lo haya, porque al día de hoy los maestros se van contratando más bien por el reconocimiento que van teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que el mercado no exige que exista un outsourcing de maestros. ¿Por qué no existe? Porque el mercado no lo quiere. Porque básicamente son por recomendación, por reconocimiento. Puede haber muy buenos profesionistas, pero no cualquiera puede ser catedrático. Y además debe cumplir un perfil muy específico. ¿Lo puede haber? Sí, sí lo puede haber. En relación a lo que comenta, tampoco creo yo que exista tanto problema con lo que están haciendo, porque al final del día quizá esos sean los contratos mejor hechos, los de los maestros, porque lo que en mi experiencia, lo que me ha tocado ver es que tanto instituciones públicas como privadas o siempre los contratan por materia y sí se especifica el número de horas que tienen que impartir o por semestre y por materia.
Entonces, de esa manera, ese puede ser por tiempo determinado, porque efectivamente ya está perfectamente estipulado el periodo por el cual se van a contratar. Yo contrato al maestro para que imparta la clase de recursos humanos en la escuela de la cual yo soy dueño, y va a impartir única y exclusivamente la materia de reclutamiento y selección en el semestre que corre de agosto a diciembre, de tal día de agosto a tal día de diciembre. Y sus obligaciones pues será asistir a clases en este horario, realizar las evaluaciones, etc. Y a lo mejor en ese mismo semestre lo contrato para que dé la clase de relaciones laborales en otro semestre. En ese sentido no hay problema, porque estamos hablando incluso de dos contratos, o incluso en uno solo se puede especificar. Y como lo mencionamos, cuando hablamos del contrato por hora y más, ese se encuentra, no es propiamente un contrato, sino son las formas de cubrir el salario o de fijarlo. Y el salario se puede fijar ya sea por tiempo, o ya sea por hora, o por unidad de hora, o por unidad de tiempo. En este caso, bueno, pues es por unidad de tiempo. Pero sigue siendo, eso no implica que deje de ser una contratación por tiempo determinado. En el caso de los maestros creo que no hay tanto problema, es muy claro. Lo cierto es lo que también mencionas tú, en el sentido de que si se exceden de esas horas y siguen trabajando, bueno, pues automáticamente ya se convirtieron en trabajadores por tiempo determinado. Es lo que se tiene que cuidar. ¿Más? ¿Otra pregunta? Buenos días. Mi nombre es Rosalinda González, de Transporte SEASA. Para comentar, yo desconozco que exista algún outsourcing especializado en el servicio de operadores de autotransporte de carga. Yo creo que esto es bastante difícil por la rotación de personal que se dé en las líneas de transporte. Hoy día jueves puedo estar contratando a un operador y el martes de la siguiente semana ya me está renunciando, por ejemplo. Hay muchísima rotación de personal. Ha habido empresas de outsourcing que nos han ofrecido, ¿no?, este servicio. Sin embargo, bueno, para nosotros estaría perfecto porque uno de los problemas fundamentales es que tenemos que estar constantemente en la calle reclutando operadores. Constantemente. Todas las semanas, no hay semana que no vayamos a la calle a reclutar, incluso con los mismos compañeros de otras líneas de transporte compartiendo cartera, pero ya son personitas que han aplicado en todas las empresas, ¿no? Y que traen una serie de vicios, una serie de mañas ya de robo de combustible, etcétera, ¿no? De llantas, etcétera. Entonces, lo que en la empresa se hace es el proceso de contratación, pero efectivamente únicamente se les da su contrato por un periodo de 30 días, viendo que es el periodo de prueba, y automáticamente hay algunos operadores que se han acercado y han preguntado, oiga, no me ha renovado el contrato. Quiero pensar que ahí nosotros caemos en esta parte que se convierte por periodo indeterminado, y bueno, de alguna manera eso nos ampara. Quiero pensar de esa forma, nos ampara porque tenemos como la facilidad de que si el sujeto está incurriendo en alguna falta, en alguna conducta pues delictiva, con el robo de combustible o algo así, tenemos de alguna manera como ampararnos. Por eso no es posible como establecer ese tipo de contratos, ¿no?, por un tiempo determinado o algo así. Pues sí, efectivamente, la realidad impera. Efectivamente no conozco un outsourcing que sea específico de choferes de transporte. En ese sentido también entiendo que ustedes no lo ocupan, sino que ustedes lanzan su convocatoria y bueno, van contratando a los choferes, y bueno, entiendo que es un gremio muy especializado y ya se van conociendo, y me imagino que traen cartas de recomendación, traen cierta experiencia, porque además no es cualquier cosa manejar un trailer o un camión y transportar. En ese sentido, bueno, creo que no hay tanto problema. Sin embargo, efectivamente, si yo excedo de ese periodo de 30 días, y no solamente eso, sino que si no lo pacto y no establezco que tendrá que ser evaluado por mi comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento,
pues en realidad desde el principio nunca existió el periodo a prueba, sino que desde el principio estamos hablando de una relación por tiempo indeterminado. Y una aclaración a eso. Además de la parte laboral que bien consiste en el también, si hay un delito de robo de combustible o lo sea por tiempo determinado o indeterminado, no pasa nada. El robo está ahí, y habrá que probarlo, o sea, eso es independiente. Sí, y lo que comentabas de que tienes esa facultad para los dos lados, el entenderse la relación continua, pero hay que hacer mucho cuidado con cuestiones de seguridad social, como lo tienes, ¿no? Revisar toda esa revisión para que no incurras en incumplimiento tú también, ¿no? No haber prorrogado el contrato o haberlo hecho de la manera que realmente estaba, ¿no? Y aquí un comentario también es que esta reforma no borró la parte que existe también de los contratos de prestación de servicios profesionales, que puede haber, porque es un esquema que está en el Código Civil y que eso sigue tratándose. Entonces, para regular las relaciones laborales en sí, no como están. Yo tengo, a ver, quizá una pregunta. Hablan mucho de especialización humana, la ley, ¿no? Es un requisito indispensable, ¿no? Si incluso esta reforma. Pero nos hemos encontrado con ejemplos de que, oye, pues es que no hay un outsourcing especializado para este tipo de trabajo, para este tipo, y es verdad. Entonces, la mayoría, todos, casi todos, los outsourcing lo pueden traer a un especialista en este, o un especialista en otra materia, o otra parte técnica. Claro, sí. Eso es como hoy funciona eso, ¿no? Son especialistas en diferentes materias, temas, pero son especialistas y empresa requiere, yo tendría que se justificar por qué voy con un outsourcing, por qué me va a conseguir un especialista en tal materia. Claro. Aquí tenemos que, a lo mejor, retomar un poco lo que era el diario de debates de la reforma e irnos a la exposición de motivos. ¿Qué es lo que buscó el legislador? Justamente eso, que no esta empresa en particular tuviera choferes, químicos, biólogos, maestros, etc. ¿Por qué? Porque eso no ayuda ni beneficia en nada a la productividad y la competitividad del país, y por el contrario, la experiencia que se tuvo es que con muchos outsourcing, debido a la falta de especialización, se incrementaron los accidentes de trabajo. Y es lo que vamos a ver en los siguientes años. Ahorita es muy pronto, porque no ha cumplido un año, en unos cuantos días cumplirá, en un mes cumplirá un año, un mes y medio cumplirá el primer año esta reforma a la ley, es muy pronto para verlo. Pero yo puedo vislumbrar dos cosas. La primera, la autoridad, si efectivamente quiere que se haga efectivo esto, bueno, pues tendrá que empezar a inspeccionar y a verificar a las empresas de outsourcing y a las empresas que son beneficiadas del outsourcing y multarlas por decir no cumples con este requisito. Y entonces se generará la necesidad de que el outsourcing evolucione, y entonces empezaremos a ver diversos tipos de outsourcing. ¿Esto es benéfico? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque va a permitir un nicho de mercado y va a permitir la especialización y evitar monopolios. Este es un área de oportunidad para alguien que quiera ser emprendedor el día de hoy y que quiera incursionar en el outsourcing, ¿no? Es decir, voy a poner el mío de puros gerentes, voy a poner el mío de puros abogados, etc. O que vengan a Human Resource Park, ¿no? que son serios y que cumplen con todos los requisitos. Y lo otro que vamos a ver es que a lo mejor esto es letra muerta, lo cual sería muy triste, porque entonces esto no beneficiaría en nada ni a las empresas, no beneficiaría en nada al mercado laboral y tampoco beneficiaría a los trabajadores. Porque yo como trabajador especializado, a lo mejor me es más fácil vincularme laboralmente, porque yo ya sé que outsourcing y dejar mi currículum, yo ya sé dónde encajo más fácilmente, ¿sí me explico? Y esto de alguna manera también es perjudicial si no se llevara a cabo, porque insisto, los accidentes de trabajo, los costos de la seguridad social se pueden incrementar. Al día de hoy no lo vemos porque es muy pronto. Tendremos que esperar por lo menos un año más para ver qué actitud es la que ha tomado la autoridad en relación al cumplimiento o no de este punto.
en ese sentido. Y por otra parte, bueno, pues algo que yo sugeriría es, si tenemos, por ejemplo, esta inquietud y somos titulares de un outsourcing o tengo celebrado un outsourcing, generar una consulta directamente a la Secretaría de Trabajo en cuanto a la interpretación de este punto y que nos digan, oye, autoridad, tú eres la encargada de aplicar esta disposición, dime, o al Seguro Social, dime cómo es que sí lo debo cumplir, o interprétame más allá, o hacerle la consulta completa y decirle, yo tengo celebrado este contrato bajo estas características y quisiera saber si con esto cumplo o no con el artículo tal. Lo mismo que se hace, por ejemplo, en una consulta con el SAT. Porque efectivamente, al día de hoy, y lo mencioné al principio, todavía no hay muchos outsourcing especializados. Y sí es un requisito. Vamos a unas preguntas. Con la propuesta que menciona que no podemos tener la totalidad de los trabajadores en un outsourcing. Con eso entiendo que no puede haber una empresa sin trabajadores, o también puedo constituir una empresa de varios outsourcing, outsourcing de gerentes, de personal operativo, de nivel intermedio puede ser, y la empresa quedaría sin trabajadores. El objetivo de la ley es precisamente que no puedo quitar las utilidades de los trabajadores, las prestaciones, pero si en este caso hubiera outsourcing de especialistas en todo este tipo de operaciones, se pudiera constituir otro sistema. Pero, por ejemplo, en cuestión de la clase de riesgo, ¿cuál sería la de los operarios, que son los que están en mayor riesgo para el outsourcing? ¿Cómo puedo yo pagar esa cuota y clasificar eso si yo tengo como outsourcing en varias empresas y son varias clases? Claro, lo mencionabas hace un momento. Los trabajadores que yo tenga colocados en una empresa determinada tendrán que pagar la cuota del seguro de riesgos conforme a la clase de riesgo que le aplique al centro de trabajo. Por lo tanto, si yo le presto servicios a una empresa que será de producción y por otra parte que es clase 3 y a lo mejor le presto a otra que es clase 4, bueno, los trabajadores que estén en la empresa de clase 3 tendrán que pagar su seguro conforme a clase 3 y los que estén en la empresa clase 4 conforme a la clase 4. También ahí vemos por qué se tiene que aplicar la especialidad. ¿Para qué? Para homologar justamente también el grado de riesgo, y también por eso es muy importante que ustedes vigilen el cumplimiento de las obligaciones de seguridad e higiene al momento de contratar un outsourcing, o si ustedes son outsourcing, es importante que pacten por escrito las condiciones de seguridad e higiene que imperan al momento de celebrar el trabajo en ese lugar en específico, porque ambas partes se hacen corresponsables. En este sentido, si yo tuviera 3 o 4 outsourcing dentro de un centro de trabajo, bueno, pues a todos ellos les tendrá que aplicar la prima del grado de riesgo que corresponde a la actividad de ese centro de trabajo donde efectivamente están. Por eso es que el outsourcing anterior, que era como muy arriesgado en cuanto a que bajaban la prima del grado de riesgo y que bajaban en las utilidades y que bajaban sus costos fiscales y de seguridad social, es lo que se abusó y es lo que ya no se busca el día de hoy. La ley es muy clara en el artículo 15A y en el 15B, a donde establece que no se podrán tener la totalidad de los trabajadores, porque vamos, lo que se trata de evitar es que exista una circulación. Y si nosotros hacemos eso, pues nos metemos a la hipótesis del 15D, a donde por circular de manera dolosa una relación de trabajo a través de una subcontratación me pueden sancionar de 250 a 5,000 veces el salario mínimo. Aquí agregar un poco también, el comentario que todas estas tienen que tener ya uno es así, exactamente, hay empresas controladoras, tenedoras de acciones que no hace sentido el de tengan un empleado. Se refiere más en la parte de la operación, ¿no? Empresas que tengan la operación y lo que comentabas en la protección de los derechos, la parte de las utilidades, todo eso, ¿no? Pero aquí lo que protege es que la actividad principal de la empresa no esté en un outsourcing.
Hay cuestiones como la limpieza, la vigilancia, cuestiones así adicionales que esas las puedes tener perfectamente y están amparadas por esta reforma. Estamos ya a punto de irnos, tenemos tiempo para una preguntita más. Y les comentamos, si tienen más dudas, en la página de ASTEL.tv o en los correos que les mandamos en el material, nos pueden hacer las preguntas y nos comprometemos a responderlas. Bueno, aprovechamos también para el comercial, vean el programa de hoy, RH Positivo, www.astel.tv, de 4 a 5 de la tarde. Todos los jueves está este programa que hablamos de temas de recursos humanos. Pueden hacernos preguntas en vivo, mandarnos comentarios. Bueno, la idea es que sirva esto para concluir temas de interés. Vamos con nuestra última pregunta para cerrar las conclusiones o un comentario. Un último comentario nada más acerca de lo que está preguntando. Yo soy Enrique Quintero, soy socio de Sodoma Ruiz. Con mucho gusto estamos a sus órdenes también. Les pasamos los panfletitos y algunas tarjetas con nuestros datos, por si tienen alguna otra duda. Algo que hay que puntualizar mucho es que el espíritu realmente del outsourcing es benéfico tanto para el patrón como el trabajador. La idea del outsourcing es simplemente que el patrón, el dueño de la empresa, se dedica a lo que tiene que hacer, producir. En México sí realmente nos hace falta eso, enfocarnos, como dijo mi socio muy atinadamente, México tiene un problema muy grande, no produce. ¿Por qué no producimos? Porque como empresarios se nos van en N cantidad de cosas, todos los recursos. Yo tengo que estar haciendo una sola cosa en mi empresa, produciendo. Si me tengo que encargar de recursos humanos, si me tengo que encargar de aspectos legales, si me tengo que encargar de aspectos de pagos, de aspectos de pago de seguridad social, etc., eso realmente merma mucho mi capacidad productiva. ¿Por qué? Porque tengo que vigilar todo. La idea del outsourcing originalmente es esa, es permitir al patrón producir. Tú enfócate a lo tuyo y nosotros nos encargamos del resto. Obviamente, esto, la ley lo que intentó hacer, por eso es como dice mi socio, la ley es más empresarial, que es más patronal que obrera. ¿Por qué? Porque mediante esta regulación del outsourcing, lo que hace es ayudar al patrón para que se proteja también de esto, porque por muchas veces por confiar simplemente se va entre las patas todo lo demás, se va a la empresa entre las piernas. ¿Por qué? Porque no ven realmente qué es lo que estamos contratando, qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, lo importante de todo esto es que se haga una puntualidad siempre en los aspectos que van a regular el outsourcing. Se puede especializar, sí, efectivamente. La idea también del outsourcing, las empresas, por ejemplo, como el Human Roster Partners, ellos tienen muy clara la idea. Lo que tiene que hacer el outsourcing es encontrar a la persona adecuada para el trabajo que se requiere. Yo como patrón lo único que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? Necesito una persona que sepa elaborar tubos de PVC y que tenga cierta experiencia en ello. Cómo con mucho gusto, mira, tengo este personal que puede funcionar. Perfecto, llegas, lo acomodas y empiezas a producir. Esa es la idea de la especialización, por eso la importancia y por eso es que la ley la contempla. La ley busca que el médico produzca. Y en ese sentido, la especialización les va a ayudar a ustedes como empresarios, el que contraten el personal adecuado. Se tiene que acabar eso de que llegue un trabajador que está unos días, se va y me demanda. ¿Por qué? Porque no es un buen elemento. Llega un trabajador, lo contrato, está conmigo 6 meses y en esos 6 meses me roba la mitad de lo que estoy obteniendo yo como producción. Se tiene que acabar eso mediante la propia especialización. Con la modificación de los regímenes de contratación, se logró eso precisamente también. Encontrar la manera en que, como patrón, yo pueda primero saber si el trabajador me es conveniente o no. Digo, seamos sinceros, en muchas ocasiones, no es que todos los trabajadores enseñan a las manos inmediatamente que se les contrata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscan precisamente eso. Saben que están en la tabla y que en cualquier momento se van a separar del empleo. ¿Sí? Hacen pues empezar a hacerse de los recursos, de las cosas que puedan para que nos borren. Pero sí hay elementos importantes, sí hay elementos buenos en la calle. El chiste es encontrarlos. Parte del trabajo de nosotros tiene que ser también eso, apoyar a las empresas en la búsqueda de estos elementos que sean buenos. Enrique, muchísimas gracias. Gracias por este comentario. Vamos a concluir. Les recuerdo, si tienen más dudas, mándenos un correo, van a tener nuestros datos de teléfono, sientan con la confianza de consultarnos y nos comprometemos a responderles. Vamos a concluir el programa de hoy. Me gustaría primero, antes de tomar el licenciado Frías, si nos das una breve conclusión para despedirnos.
Gracias antes que nada, gracias por la invitación. Creo que estuvo muy interesante, puntual los temas. Como una conclusión de todo esto, yo diría que uno, el outsourcing no es ilegal. Es más, ahora está perfectamente regulado, contemplado, como bien o mal. Y dos, yo me atrevería a decir que el riesgo laboral, eso muchas empresas lo reportan. Cada riesgo laboral de que se considere yo beneficio de los servicios y que me demanden, eso no lo vas a poder evitar. Que te demanden, nunca lo vas a poder evitar. Que proceda la demanda, que se defienda así como esté documentado, esa es la clave. Pero siempre habrá riesgo laboral. Muchas gracias. Omar, pues si nos das unas breves palabras para concluir. Primera conclusión, el outsourcing es una figura que les permite a las empresas ser competitivas, porque debido a la especialización les permite o les permitirá poder allegarse del personal adecuado, que ya está probado y planificado. Entonces, en ese sentido es benéfico. Dos, tenemos que ver a la Ley Federal del Trabajo, a la nueva Ley Federal del Trabajo con sus reformas, desde un punto de vista económico, porque me está imponiendo a mí como patrón obligaciones para ser competitivo y para ser productivo. Tercera conclusión, tengo yo como personal o gerente de recursos humanos un aspecto específico y clave de la empresa, porque es ahí a donde se va a detonar el desarrollo y el crecimiento de las empresas. La Ley Federal del Trabajo es de carácter económico, no social, y está destinada a hacer grande y a hacer crecer a las empresas, porque estamos insertos en un mercado comercial completamente competitivo, globalizado. Por lo tanto, si queremos en México crecer, queremos mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, tenemos que ser empresas competitivas y empresas productivas. Y la ley nos está dando las bases para ello. Y última conclusión, los nuevos esquemas de contratación de manera individual son benéficos para sectores que les han sido muy complicado poderse insertar al mercado laboral. Mujeres, estudiantes y personas de la tercera edad y personas que van saliendo de las universidades y que están buscando empleo por primera vez, porque ya al existir un contrato a prueba, un contrato de capacitación, nos permite a todos comenzar a generar esa experiencia y que durante ese periodo se cumplan en beneficio de los trabajadores las garantías sociales de seguridad y de estabilidad del empleo. En caso de duda, sí les recomendamos que acudan a outsourcing, que son o a empresas especializadas en recursos humanos, que son serias y son establecidas, y pues obviamente que consulten a un abogado especialista en derecho laboral para poder revisar los contratos que tienen o las futuras contrataciones que puedan tener. Y bueno, pues finalmente agradecer la presencia a todos ustedes, así como al licenciado Terroba, como al licenciado Díaz, y a todos ustedes por el tiempo que nos han permitido estar aquí platicando. Ha sido un gusto. Muchas gracias Omar, agradecerte también a ti el licenciado. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Me gustaría que le diéramos un aplauso al licenciado que esté en el estado, ¿no? Mientras seguimos, les voy a dar unos breves anuncios para despedirnos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros a todas las empresas e instituciones como el Centro Universitario de Covitlán, México, la Universidad Intercontinental, Transportes EASO, ya se nombró de la agencia de viajes ADCOM, de la empresa Primeco, Excel Ford, Bravo, Nexus, y bueno, pues muchísimas gracias. Y pues vamos a seguir haciendo estas pláticas. La próxima nos vamos a comunicar con ustedes, aquí tenemos todos sus datos. La próxima va a ser de lavado de dinero en las empresas, que es un tema sumamente importante, les vamos a mandar toda la información. Va a tener un costo, sin embargo, bueno, como ustedes estuvieron con nosotros, les vamos a hacer un descuento interesante y les vamos a hacer llegar toda la información y pues nuevamente muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
Amigas y amigos, antes de concluir este interesante programa, vamos a tener unas entrevistas con nuestros amigos. Rodolfo Buceta, a sus órdenes, vengo de la empresa Primeco S.A. Y Flor Martínez, también de la empresa Primeco. perfecto, muchas gracias. Flor, me gustaría que comentaras, que dieras tu opinión sobre este tipo de eventos. ¿Qué te dejó? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, pues en primera parte conocer sobre la nueva reforma laboral, cómo aplicarla en nuestras empresas. Sobre el outsourcing también es una nueva opción o una opción ya que igual podemos considerar para el manejo de los recursos humanos, y pues sí, en general queda como que el interés de aprender más sobre este tema y seguir retroalimentándonos al respecto. Perfecto, muchísimas gracias, Flor. Rodolfo, unas palabras que pudieras decirnos de este tipo de eventos que podemos compartir con nuestro auditorio. Pues yo creo que es muy interesante. Deberíamos de tener más temas, más participación. Yo creo que a veces tenemos muchas dudas, en la ley, en los nuevos temas del outsourcing, de las contrataciones. A veces el empresario tiene miedo a estos nuevos esquemas porque a lo mejor los desconocemos. No tenemos la asesoría legal, un abogado laborista. A veces nos apoyamos con el propio contador, que a lo mejor no es la persona indicada para este tipo de temas. Sin embargo, ustedes con este tipo de pláticas pues nos están dando un apoyo, nos están dando elementos, nos están dando su asesoría, que yo creo que con esta asesoría la reforma es buena para el empresario, porque como lo vimos, se busca la productividad dentro de la empresa. Tenemos un esquema dentro de las empresas pues muy retrasado, donde el trabajador no es consciente de su trabajo. Tenemos que hacer ese cambio de cultura donde el trabajador madure, así como también a lo mejor el empresario, donde ya tengamos, no tengamos esas malas prácticas de estar haciendo contratos temporales y por miedo porque el trabajador al rato no responde, está haciendo malas prácticas, pero a lo mejor si nosotros maduramos y conocemos la ley, podemos aplicar estas nuevas reformas, estos nuevos contratos, con la plena seguridad, con toda la confianza de la ley y haciendo madura a la gente. No vamos a tener la necesidad de estar a lo mejor limitando gente a la empresa o prescindir de los servicios de un trabajador, cuando lo hagamos maduro también al trabajador y consciente de su trabajo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Vamos a, abogado, danos otras palabras ya que te encontramos por aquí platicando antes de terminar. Bueno, pues agradecer a todos ustedes por la presencia y bueno, pues esperamos que se hayan logrado difundir los propósitos y alcances de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y haber ayudado a las empresas para su adecuado cumplimiento. Perfecto. Muchas gracias, abogado. Listo, vamos con otra entrevista. Seguimos con las entrevistas después de esta interesante plática relativa a los temas de subcontratación y contratación. Estamos con Marlene Valenzuela Monzón. ¿De dónde nos acompañas? Del Centro Universitario de Cuautitlán, México. Gracias. ¿Y? María Guadalupe Jiménez Armenta, la Universidad de las Ciencias y la Investigación. Perfecto. Marlene, en pocas palabras, ¿qué te pareció este tipo de pláticas? Si nos puedes compartir. Muy interesante porque nos estamos dando cuenta que el outsourcing es la facilidad para los empresarios, la comodidad, y al mismo tiempo pues tenemos un compromiso compartido. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por haber acompañado a Astel y a RH Positivo en este esfuerzo con las empresas Human Roster Partners y FR Abogados. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes comentar de este tipo de pláticas? Pues nos actualiza como empresarios, nos da la pauta para saber cómo conducirnos sin caer en una irregularidad y nos orienta mucho hacia cómo cumplir y cuidar la relación que establecemos con nuestros colaboradores y creo que es algo que se tiene que divulgar. No es suficiente con generar reformas, sino ahora entenderlas y acercarnos al cumplimiento de las mismas, porque seguramente que nos protege como empresarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir buscando más personas para entrevistar.
Nos encontramos aquí con un amigo del programa, ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, el licenciado Omar Avendaño de la UIC, la Universidad Intercontinental. Omar, en pocas palabras, si nos puedes decir qué te parecen este tipo de eventos, ¿qué te pareció? Pues primero agradecer la invitación, muy interesante. Comentábamos ya fuera del aire que es importante el que la gente vea que realmente estas reformas están beneficiando al país, beneficiando la productividad, y que de alguna manera que la empresa se sienta más tranquila en cuanto a la gente que contrata. Yo pienso que lo más importante es que sí se vale el contratar de muchas maneras, siempre y cuando pues tengamos la ley en la mano, ¿no? Básicamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Omar, gracias por haber aceptado la invitación y esperamos seguirnos viendo por aquí. Muchas gracias. Estamos aquí con Rosalinda González. ¿Nos acompañas de qué empresa? Transporte Seaso. Transporte Seaso. ¿Y qué opinión te merece este tipo de pláticas? Si nos puedes compartir con nuestros amigos, ¿qué te pareció? ¿Qué comentarios tienes? Claro, es una oportunidad importante porque a nosotros como empresa nos permite conocer aspectos fundamentales como lo que hoy se tocó acerca de la reforma laboral. Es significativo conocerlo para poder aplicar esta nueva reforma y bueno, tener mucho cuidado con aspectos de contratos con nuestro personal. Perfecto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haber participado con nosotros. Y esperamos verte por aquí nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Blanquita, pues otra vez nos has ayudado a todo este esfuerzo. Me gustaría que dieras unas palabras para despedirte de nuestros amigos. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad, se tocaron temas sumamente importantes que le sirven a las empresas como opciones y sobre todo, pues, que cada quien desempeñe un rol. Lo importante de todo esto es que las empresas se dediquen pues, a producir y sobre todo que un outsourcing es una opción. ¿Para qué? Pues para que de una forma u otra pues todos puedan trabajar en equipo. Perfecto. Muchísimas gracias, Blanquita. Pues muy bien, amigas y amigos de Astele.tv, de nuestro programa RH Positivo, damos por concluido el programa de hoy, esperando lo hayan encontrado de interés. Y bueno, agradecerle también a la licenciada Blanca Estela Estrada, que haya estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, invitarlos a que nos contacten, que chequen toda la información que va a quedar grabada en la página. Blanquita, si quieres dar unas palabras de despedida, por favor. Claro que sí, pues muchas gracias. Los teléfonos son 11 13 44 15. Son temas de vital importancia y estamos en comunicación. El correo electrónico es zaira@implosion.com.mx y estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Blanquita. Muchas gracias, amigas y amigos de Astele.tv. Recordándoles que transmitimos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde su programa RH Positivo en www.astele.tv. Muchas gracias.